Buenas tardes, Jaume. Por favor, ¿nos puedes decir tu nombre y a qué organización representas? Sí, hola. Mi nombre es Jaume Vidal, soy el consejero senior de políticas para Health Action International. Hemos estado siguiendo el proceso del INV, de esta negociación de un acuerdo para las pandemias, desde sus inicios, hace ya casi 2 años. Gracias, Jaume. ¿Cuáles son los problemas que se debían solucionar por este tratado de las pandemias? Yo creo que el principal obstáculo que se buscaba lidiar era la falta de una respuesta unitaria y equitable a la pandemia. Lo que se buscaba era evitar un poco el hecho de que el acceso a tecnologías sanitarias, así como a medidas contra, digamos, la seguridad sanitaria, variaba enormemente según el origen o la capacidad económica de las personas. Y específicamente, ¿qué problemas estaban ocasionando esa falta de equidad? Yo creo que hay un tema que es fundamental, que es la concentración de la capacidad de producción, por un lado, y por otro, el papel de los monopolios basados en propiedad intelectual y patentes, que hacían que existiera una escasez artificial de las vacunas principalmente, pero también afectaba a los métodos de diagnóstico, también a medicamentos. En ese sentido, era un reflejo del desequilibrio que existía a nivel de capacidades de manufactura, pero también un poco la desproporcionalidad en la investigación y desarrollo y la concentración en unos muy pocos países, que coincidía con Estados Unidos, Unión Europea, Australia, Japón, Reino Unido. Entonces, ¿qué otro problema tú, además de lo que era la capacidad de producción y digamos, la capacidad de transferencia tecnológica que tenía el mundo en ese momento, qué otros problemas habían? Yo creo que hay un tema que es realmente un poco, como dicen en inglés, el elefante en la habitación, que es la falta de voluntad política. La falta de voluntad política para coordinar una respuesta que sea realmente unitaria, que sea realmente una respuesta de la comunidad internacional. La Organización Mundial de la Salud lo intentó durante la pandemia. La Organización Mundial de la Salud, reconocido por todos como el líder en el ámbito de salud global, pero incapaz de aglutinar a los actores y coordinarlos de una manera tal a conseguir esa respuesta. Yo creo que este acuerdo de la pandemia o contra las pandemias debía ser como una herramienta que agrupara a los países y que ayudara a coordinar esa acción conjunta. ¿Y qué medidas se debieran acordar? Yo, en ese sentido, mi organización somos muy claros, en el sentido que toda medida es proporcional a la capacidad para implementarla. En el sentido, tú puedes tener muy buenos principios, muy buenos objetivos y muy loables intenciones, pero si no hay mecanismos para hacerla cumplir, difícilmente se va a conseguir. Nosotros pensamos que en temas tales como la transparencia, como la gestión de la propiedad intelectual, como investigación y desarrollo, transferencia de tecnología y producción y manufactura, necesaria una serie de medidas que vayan más allá de lo simplemente voluntario, más allá de lo simplemente orientativo, y en este sentido, pues lo que estamos abrogando es una cesión de soberanía por parte de los países y una responsabilidad mayor por parte de los actores privados. Y ahora, si tú ves las propuestas que están ya sobre la mesa, ¿crees tú que resuelven todos los problemas que necesitamos o hay problemas que quedaron debajo de la mesa? Hay propuestas que solucionan los problemas, hay propuestas que crean más problemas y hay problemas que quedan debajo de la mesa. Entonces aquí tampoco nos podemos llevar a engaño, cada país tiene su agenda, cada actor tiene su agenda y sus objetivos, y lo que estamos haciendo aquí es negociar e intentar buscar un lugar común. Lo que ocurre es que la definición de lugar común varía según tu posición. En el sentido, para los europeos, el status quo no supone ningún problema, pero para muchos otros países el status quo es el problema. Entonces, pero por ejemplo, el acceso a los patógenos, ¿eso no es algo que es necesario mejorar desde la perspectiva de los países desarrollados? Sí, yo creo que ahí los países desarrollados también tienen
tienen que lidiar con su propia, digamos, con su propia parroquia, ¿no? Con lo que es las demandas de la industria farmacéutica. En este sentido, yo pienso que lo que es el acceso, el intercambio de patógenos, pienso que los países en vías de desarrollo donde la mayoría de patógenos se detectan por la primera vez deberían tener al menos una prioridad una vez un producto derivado de estos mismos patógenos llega al mercado. Entonces, lo que a nosotros nos resulta un poco no molesto, sino un poco incómodo, es la falta de memoria que tiene la comunidad, en el sentido que tenemos un acuerdo para intercambiar patógenos de influenza, de que tardamos 2 años en negociarlo, lo tenemos ahí. Tenemos una red de laboratorios que también se podría utilizar y insistimos en construir algo nuevo y que no va a ser tan comprensiva como esa red que ya existe. Entonces, primero pensamos que es fundamental para el tratado que haya un acceso a los patógenos y a sus beneficios derivados, pero sobre todo que exista un mecanismo, ¿no? Un mecanismo que lo haga posible. Y en ese sentido, nosotros somos muy claros. Hay una preeminencia de las necesidades de salud pública sobre consideraciones económicas. Y en ese sentido, pensamos que las compañías farmacéuticas deberían aceptar que hay un cambio de paradigma cuando hay una pandemia o una emergencia de carácter global. Muchas gracias, Jaume. Gracias a vosotros. ¿Algo más que quieras agregar antes de cerrar? Bueno, destacar el gran papel que están haciendo los países latinoamericanos, Chile, Colombia y tantos otros, que están realmente empujando el debate en la dirección correcta. Muchas gracias, Jaume.